me pones bajo la cara, Arturo, o yo qué sé, ¿sabes? En plan más de andar por casa, ¿vale? Ten cuidado con lo que pides. Cuidado con lo que pides. Aquí un ojo. ¿Te importa, Arturo, que me sienta en tu silla? La silla del capo. Muy buenas, yo soy Helen. Yo soy Arsan. Y hoy nos hemos venido a Madrid, al taller de Arturo Balseiro, maquillador de efectos especiales. Este no es el Madrid Taller, ¿vale? Es el Arturo Taller. Ahí está. Para hacerle una entrevista súper chula, súper interesante a Arturo, porque está haciendo un proyecto en Berkami, un proyecto de crowdfunding, de un libro didáctico, que ahora os vamos a contar más, ahora os va a contar él más, sobre prótesis, sobre maquillaje de efectos especiales. Y nos parece tan interesante que nos hemos pegado un viaje aquí hasta Madrid. A Arturo también le parece tan importante que haya decidido dedicarnos parte de su tiempo, no solo a nosotros, sino también a todos vosotros que nos estáis viendo, en compartir un libro súper interesante, lleno de conocimiento, y que también queremos, porque es cierto que, bueno, nosotros nos enfocamos quizá a lo mejor algo más al cosplay, pero creemos que tiene tanto que aportar y que es tan valioso no solo a nuestra comunidad, sino al mundo artístico en general, que queríamos apoyarlo a tope. Nosotros ya lo hemos apoyado, de hecho, juraría que si sale vamos a poder incluso sortear algo entre todos los suscriptores. Entonces, vale, corrección y confirmación, sí vamos a sortear un libro de Arturo Balseiro. Si el proyecto se consigue financiar y el libro sale adelante, sortearemos aquí un libro, ¿vale? De Arturo. Sorteo chulo, chulo, chulo. ¿Cómo podéis participar? Muy sencillo, tenéis que estar suscritos a nuestro canal y dejarnos aquí en los comentarios cuál ha sido vuestra parte favorita de la entrevista. Si queréis saber más del libro, bueno, pues para eso tenéis la entrevista, pero además también os dejamos enlaces en la descripción del vídeo para que podáis ver el Berkami y un poquito de forma más exacta en qué va a consistir el temario del libro y todos sus contenidos. Así que no es nuestra intención robaros más tiempo y os dejamos con la entrevista, que ya veréis cómo es súper interesante. ¡Chao! Este vídeo al final es ¿para qué? Para conseguir entre todos apoyar este proyecto, hacer realidad este libro, que a mí me parece tan interesante, tan útil, tan necesario. Y nada, pues que vamos a ello. Vale, pues nada, pues empezamos. Bueno, Arturo, pues lo primero que te quiero preguntar es ¿quién eres y a qué te dedicas? Cuéntanos un poquito. Bueno, soy Arturo Balseiro, soy maquillador de efectos especiales y escritor, eso espero, dentro de poquito. Y nada, pues hago un maquillaje de efectos especiales para películas y ahora mucho para streaming, vamos, para Netflix, para HBO y este tipo de cosas. ¿Quién es Arturo Balseiro para ti mismo? ¿Cómo te percibes a ti mismo? Me percibo en un aprendiz de cosas, al que le gusta hacer cosas creativas y que no se acomoda con el conocimiento que tengo. Y creo que lo que más me gusta de todo es hacer cosas creativas. Por ejemplo, pues lo decía lo del escritor, ahora ya he escrito una novela, quiero escribir el libro de maquillaje, es decir, no me acomodo fácilmente, soy un poco culo inquieto. Bueno, pues cuéntanos un poco cómo y cuándo empezaste esto a lo que te dedicas. Vale, bueno, pues la verdad es que he hecho muchas cosas, he trabajado recogiendo vasos en una discoteca, como todo el mundo, pero empecé desde muy jovencito, a los 13-14 años. Hay que pensar que yo pasé La historia interminable, los Goonies, E.T., el Star Wars, todo eso estuve en mi niñez, entonces a los 13-14 años empecé a disfrazarme para los concursos de disfraces en las discotecas. De ahí pasé a hacer pasajes del terror y fiestas en discotecas, aunque era menor de edad. Yo me iba y luego tenía que volver a las 7 de la mañana a desmaquillar. Y de ahí, pues nada, intenté hacer Bellas Artes, gracias a Dios no me aceptaron. Tengo un papel que dice que no soy apto para Bellas Artes, lo cual me enorgullece muchísimo, porque efectivamente no soy apto para Bellas Artes, por lo menos para la universidad. Y de ahí empecé a trabajar en empresas. Y es que fue una tras otra tras otra. Sí es verdad que yo, incluso cuando ya estaba trabajando, por ejemplo, en el Laberinto del Fauno, trabajamos 12 o 13 horas, 6 días a la semana, y aún así yo aprendía, por ejemplo, a modelar en 3D después del trabajo. Es decir, que siempre he estado intentando mejorar.
Bueno, pues me gustaría saber un poquito cuáles son tus ídolos, tus referentes o las personas que te han inspirado a lo largo de toda tu carrera. Pues empezaría con Jim Henson, por ejemplo, que fue alguien que yo quería hacer muñecos de... En un momento también estuve haciendo muñecos de mano y esto. Evidentemente Rick Baker, Stan Winston, me gusta mucho Carlos Huante, George Dussel. Me gusta muchísimo lo que hace ahora Tomás Barceló. Me parece que es acojonante. Sí. Y ahora mi hobby se va más a la escritura, así que, bueno, pues gente como Brandon Sanderson. Simplemente, pero no solo por lo que escribe, sino si ves sus clases, creo que la pasión que imprime a sus clases y la dedicación tan absoluta. O sea, es como si quieres ver a un pastelero, o el, ¿cómo se llama? El Gullón como se llame. Por ese tío me alucina. Y verle hacer esas obras de arte en pastelería a mí me ayuda. Es decir, yo no necesito estar viendo todo el día maquilladores de efectos. Entonces, ídolos, pues eso, puede haber de cualquier sitio. Bueno, ya que te conocemos un poquito, pues vamos a enfocarnos un poquito más a tu trabajo, ¿vale? A lo largo de tu carrera, de todo este tiempo, me gustaría saber cómo has ido viendo los cambios que ha habido en la industria en cuanto a materiales, a la introducción de, por ejemplo, del 3D, pues eso, todos los cambios que has ido viendo. Bueno, lo primero, respecto a los materiales, pues... bueno, a mí me parece que ha sido estupendo. Es decir, yo empecé cuando todavía se hacían las cosas con espuma de látex, se hacían algunos moldes de silicona, y 4 o 5 años antes de los 2000 aparecieron las siliconas y lo han cambiado todo. Es verdad que gracias que yo estuve todavía en la espuma de látex, pero la silicona te lo hace todo mucho más fácil y mucho más realista. Y por otra parte, las técnicas, pues recuerdo siempre a gente quejarse. Cuando salió el Photoshop, había ilustradores que decían que es que los diseños no se podían hacer en Photoshop. Supongo que son de los que piensan que las esculturas se hacían en mármol. Pero bueno, para eso está la plastilina. Cuando vino el 3D, que, uy, por Dios, ten cuidado con el 3D. Yo aprendí Photoshop, aprendí 3D. Ten cuidado con el 3D que nos quita el trabajo. Ahora tenemos más trabajo que antes porque se hacen cosas más fantásticas. Acabamos de hablar de Brandon Sanderson, pero ¿cuántas novelas se pueden llevar ahora, empezando por Juego de Tronos, a un medio audiovisual sin los efectos especiales digitales? Pues muy pocas. O sea, la cuestión está en que ha habido cambios y todos son positivos, a excepción de la vagueza que produce las cosas digitales en los humanos. Es decir, ahora en los rodajes la gente es vaga. Si tienes que aplicar una cosa y te tarda un poco de rato, no encuentran tiempo. Oh, pues nada, pues no hagamos el corte de cuello, lo hacemos en 3D. No, a lo mejor pues incluso si hay algún error de alguna junta, bueno, pues reparo la junta. No, en 3D, o sea, en postproducción. Entonces, el error más grande que veo es que se está perdiendo la capacidad manual y artística de la gente. Yo recuerdo hace muy poquito hablar con un director de arte y me decía que si podía imprimir un reloj así muy antiguo para que pareciese plata, porque no encontraba ningún platero que le pudiese hacer el reloj. Es decir, se está perdiendo capacidades artísticas. Ya hay artesanos que no han pasado de generación y eso a mí es lo peor. Pero por el resto, todo bueno. Bueno, se habla mucho, a nosotros también nos lo dicen mucho, es lo típico de... seguro que te lo han preguntado un montón. El 3D, el CGI, los efectos por ordenador van a acabar con todo lo manual, con... A ver, el cerebro es vago. El cerebro es vago y creo que tenemos que luchar contra eso. Yo, por ejemplo, utilizo mucho las impresoras 3D y a veces me dan vagueza utilizarlas para no convertirme demasiado vago. Pero yo creo que no. Siempre que haya un actor que se quiera disfrazar, existirá esto. En el momento en que deje de haber actores que digan no, yo prefiero llegar por la mañana a las 9 de la mañana y a las 9:30 estar con el traje gris de puntos y con los puntitos puestos en la cara y actuar, entonces se acabará el maquillaje de efectos. Pero de momento los actores siguen siendo un poco niños y lo que quieren es disfrazarse, gracias a Dios. Aunque no quieran llevar la armadura de Iron Man puesta, que prefieran llevar nada más que el casco, pero siempre querrán ponerse pelucas, parecer más viejos, parecer zombies, así que de momento estamos salvados. Eso también es verdad que yo desde mi punto de actriz, que estudié arte dramático antes de ser artesana, siempre ayuda a meterte en el personaje, siempre... Sí. No tiene por qué, pero sí que es verdad que
vestirte, sentirte con la ropa, la fisicidad de ese personaje te ayuda. Eso es así. Y con los impedimentos, Totalmente. Es decir, que muchas veces los impedimentos de un maquillaje te hace parecer más viejo, te hace parecer... Es decir, que siempre que todavía se quiera eso, vamos bien. Estupendo. No sé lo que le quedará, pero vamos, sí. Bueno. Vale, bueno, vamos a meternos un poquito en el tema más cine, más producciones. Vale. Digamos que toda película es un dispositivo en el que hay una idea rectora, ¿vale? Sí. Que funciona, vamos a decir, como el cerebro de la película. El argumento, vamos a decir que es la musculatura, y entonces podemos decir que los personajes son el corazón que une al espectador emocionalmente con la historia. Correcto. ¿Vale? En vuestra profesión, al final vosotros trabajáis con eso, directamente con el corazón de la historia. Así que te quiero preguntar si puede un maquillaje ser decisivo para que el público conecte con ese personaje. Totalmente. Solo te voy a decir una palabra, un nombre, Salieri. Salieri de Mozart. Es decir, la película de Mozart no se podría haber hecho sin el maquillaje de Dick Smith de Salieri. Poco más hay que decir. O Michael Jackson no hubiese sido Michael Jackson sin el maquillaje de Thriller. Ahí está. Es que, o sea, es lo inevitable. A mí me hace mucha gracia cuando se ven estos anuncios de las películas sin 3D. Y dices, bueno, vamos a ver las películas sin actores, ¿cómo serían? ¿Cómo serían las películas sin el catering? Ya te digo yo que no habría películas sin el catering y sin maquillaje de efectos, evidentemente. A mí me gusta mucho cuando trabajamos en pelis en las que los efectos no son una distracción, sino que son parte del guión. Y hay muchísimos ejemplos, muchísimos. Bueno, entonces, a raíz un poco de esto, nos gustaría saber en cuál de tus trabajos te has sentido más autor del personaje. Pues el mejor trabajo que he tenido en muchísimos años fue una serie de televisión que hicimos ya hace casi un año y medio, que se llama The English, que estrena además ahora en noviembre, con Emily Blunt de protagonista. Y no es que fuese no es que fuese un personaje en concreto, pero son de estas veces que es lo que decía, tus efectos son parte de la historia. Vale, vamos un poquito a un terreno que bueno, en el mundo del arte pues es muy habitual, ¿vale? Te quiero preguntar si existe alguna vez frustración porque un gran trabajo de maquillaje que hayas hecho, por ejemplo, no termina de ser muy visible en el corte final de la película. Continuamente. Y además cada vez más. Es habitual. Ya no solo, cuando haces un maquillaje muy complicado es difícil, pero por ejemplo hace muy poco, esta semana estamos haciendo unos conejos que se tienen que destripar. Yo soy vegetariano, lo cual me parece estupendo, que no se utilizan animales reales. Y bueno, también el actor es vegetariano. Le pusimos los estos, se empezó a animar y dijo, bueno, venga, me voy a atrever con los de verdad. Así que es probable que no salgan los de mentira, ¿no? Ni siquiera. Pero esto ocurre continuamente. Es decir, a una serie de televisión de vampiros, no voy a decir cuál, hemos ido varias veces a rodar y a las 8 de la tarde nos hemos tenido que volver porque lo que íbamos a hacer no se rodaba. Es decir, creo que es parte de esa vagueza que hay ahora en los rodajes. Es decir, los rodajes antes se hacían sin móviles y ahora tienes que estar totalmente todo el día conectado y aún así hay días que no se rueda lo que se debería de rodar y por vagueza no se vuelve a rodar. Es la parte complicada, sí. Vale. Nos acostumbramos a lo bueno Sí. y es lo que pasa. ¿Crees, Arturo, que un buen trabajo de maquillaje debe pasar desapercibido? Bueno, sí, no. Es decir, si se está haciendo un demonio rojo con cuernos negros gigantes como el Legend, no pasa desapercibido. Lo que por lo menos no debe hacer es quitarte de la historia. Es decir, si yo me pongo a ver el tool de las pelucas en El Hobbit por culpa de la cámara, no por culpa de los artistas, eso es un error. Si yo veo El Señor de los Anillos, la serie no, me refiero a la película, y me creo todos los personajes o sea, no tengo que estar pensando que la nariz de Gandalf no es de Gandalf. O sea, eso sería un error grave. Claro. Pero evidentemente cuando veo a los Goblin o lo que sea, pues tengo que decir, sé que es maquillaje, pero que no te quite de la película. O sea, que no sea, que se meta en la historia, es decir, que seas capaz de creerte el personaje, eso sí. Mira, hace poco estábamos viendo Breaking Bad, la última temporada, y había una escena en la que Bryan Cranston, en ese momento, él tenía pelo, no estaba rapado como en las primeras temporadas. Bueno, suponemos, claro. Pero nosotros estábamos, en vez de disfrutando del capítulo, estábamos diciendo,
¿por qué cuando frunce el ceño toda esta parte de aquí no tiene arrugas? O porque la cabeza se notaba Claro, que la cabeza era más grande, Un poquito en más general. grande. claro, o sea, pero hay cosas que la física Ya, Claro. no va a poder hacer nada. ya. Pero, claro, También nosotros vamos buscándolo, Claro, muchas claro. veces, eso es así. lo suyo es que no te des cuenta. ¿Te comiste las de Wong en Infinity War? Que hay muchas veces que no lleva el pelo rapado y que lleva una calota con el pelo picado. Pues mira, ahí... Esa te la comiste, Ahora, ¿eh? sí, Pues sí. mira, está mejor cuando se hace así, sí. Y eso que la vi en cine. Pues sí. Vale. No, lo suyo está en que no te des cuenta. Claro. Que no te des cuenta. Lo Claro. que pasa es que hay personajes que evidentemente pues son obvios. Vale, te quería decir que está siempre clara la línea que marca la diferencia entre el apartado, porque yo creo que yo personalmente no lo tengo demasiado claro, el apartado de maquillaje y efectos especiales. O sea, por ejemplo, el demonio de Legend es Maquillaje. solo maquillaje. Maquillaje. Vale. ¿Dónde está la línea que diferencia esas dos cosas? Pues donde quiera la Academia de Hollywood. Vale. Donde le apetezca y donde le apetezca a los egos del resto de maquilladoras y maquilladores. Inicialmente es maquillaje todo lo que pongas sobre un actor y que no haya ninguna ayuda para moverlo. Es decir, Vale. el Bigfoot de Rick Baker de Harry Los Henderson, aunque ganó el premio a los Oscar al mejor maquillaje, se cabrearon tanto los maquilladores con su ego, ese chiquitito que tienen, y entonces prohibieron que ningún animatronic pueda constar como parte de un maquillaje. Entonces, inicialmente, si tiene mecanismos para ayudar a moverlo, se considera efecto especial. Harry Los Henderson era una máscara y el actor realmente solo exponía sus ojos. Ujú. Entonces, eso es efectos especiales. Vale. Si tú tienes un maquillaje, por grande que sea, como el de Legend, que lo mueve Sí. absolutamente todo el actor, es Ujú. maquillaje. Vale. Vale, pues muy interesante porque yo es verdad que no tenía clara, nunca he tenido clara esa diferencia. Y ahora los maquilladores de belleza o de rodaje lo que quieren es que se evalúe por una parte el maquillaje, esas cosas de goma, Sí. y luego el maquillaje que hacen ellos, para que no se interrumpan, para que no gane uno a los otros así por espectacularidad. Vale. Así que dentro de poco habrá tres cosas. Bueno, también lo quieren con los efectos. La gente de efectos físicos también quiere que los efectos digitales se puntúen aparte. Deberíamos de ser un equipo. Sí, al final todos los departamentos cabreados entre sí. No, a así de pesca. cabreado no, lo que O sea, quieren es todas sus estatuillas claro, y sus premios. claro. Y ya está. Pero al final sí, en una producción vais todos en el mismo barco. Claro, pues la única separación es el ego que quieran poner entre medias. Vale. Bien, bueno. No tengo palabra feliz, o sea, no tengo respuesta feliz. No. Bueno, para terminar este apartado, Venga. así como por ejemplo Matrix marcó popularmente un punto de inflexión en Totalmente. el uso de efectos visuales, ¿crees que hay alguna película que en algún momento marcó un claro punto de inflexión en el diseño de maquillaje? Bueno, sí, estamos empezando por Star Wars. O sea, Star Wars, con toda seguridad, cualquier persona que esté entre los 40 y los 60, ahora mismo se dedica a esto por Star Wars. Luego, si es un poquito más así, si está más cerca de los 40, pues puede ser E.T., puede ser El Laberinto, puede ser... Los Goonies. Los Goonies. Lo que pasa es que Goonies no tanto maquillaje, ¿no? Pero vamos, que es esa época, ¿no? O incluso yo, por ejemplo, yo empecé porque me gustaba mucho Freddy Krueger, fue el primer maquillaje que me hice. Porque me daba mucho miedo, además. Pero la primera película que rompió las reglas fue Star Wars. Y después, pues, le preguntaría a mi hijo, pero vamos, Infinity War. No tiene nada que ver con el maquillaje concretamente, pero son películas que van rompiendo. O Parque Jurásico, lo que Sí. pasa es que no es maquillaje, ¿no? Pero yo creo que el gran golpe fue La Historia Interminable. O sea, perdón, Star Wars. Star Wars. Bueno, realmente este vídeo lo estamos haciendo porque queremos pues apoyar y ser un poco altavoz de este pedazo de proyecto que estás haciendo, porque ya lo he dicho muchas veces, yo soy la primera que de manera egoísta quiero el libro, quiero que el proyecto salga adelante y bueno, hemos visto que hace 10 años ya escribiste un libro y queremos preguntarte qué es lo que ha cambiado o cómo has evolucionado en ese tiempo, qué ha ocurrido para que quieras hacer otro. Bueno, o sea, el conocimiento en cine siempre va a quedar obsoleto después de una década, pues imagínate. Pero bueno, el libro que yo escribí era solo de diseño. Y bueno, yo ahora me apetecía hacer uno que hable de absolutamente todo lo que tiene que ver con maquillaje de efectos especiales,
desde el diseño hasta la aplicación. Pero es que, claro, han cambiado mucho las tornas, es decir, ahora es muy habitual maquillajes que se hacen planos, materiales nuevos, hay cosas muy distintas, el realismo que se está consiguiendo es mayor. No digo que los artistas sean mejores, simplemente que los materiales permiten más realismo. Yo no puedo comparar un maquillaje de envejecimiento actual hecho en silicona con el de Dick Smith y decir que porque sea de silicona es mejor. Creo que el de Dick Smith hecho en espuma-látex será más complicado. Entonces, hay muchas cosas de las que hablar, pero la razón principal para mí es quitar de una vez, voy a decirlo malsonante, la mierda de temario que tenemos por culpa del ministerio. Porque el problema está en que tenemos un... Si el libro anterior que hice hace años está obsoleto, el temario que tiene el ministerio y que obliga a dar clases es todavía muchísimo más obsoleto. Entonces, mi opinión es que deberíamos de tener libros en castellano a los que pueda ir y pueda tener el conocimiento además de todo. En el libro hay cosas muy sencillas al principio del libro y muy complicadas al final. Que no se quede corto, también era una cosa que me daba miedo. Estuve pensando incluso haber hecho 2 libros. Hubiese sido mucho más sencillo porque hubiese sido con la mitad de presupuesto, mitad de páginas, pero se me quedaba un poco... me daba un poco de miedo. Y la otra cosa es que, bueno, que el único problema está en que a mí me gustaría que este libro sí que tuviese un futuro más allá de la campaña, pero hay que escribirlo. El problema está en que hay que dar ese pequeño empujón al principio. Tiene que salir. Tiene que hay salir. que pero llegar a... hay muchas cosas nuevas de las que no hemos hablado en los libros que hay en castellano. Ya. Bueno, ¿y por qué un crowdfunding? Pues porque es lo que acabo de decir. Es decir, para que una persona que trabaja como yo en activo en cine pueda parar de trabajar en cine, el dinero tiene que estar antes. Yo podría coger, haber dicho, vale, yo me paro 5 meses de trabajar, que también es otra opción, y lo hago yo y luego lo vendo. Pero me parecía mejor esto. Y además, no hago nada más que repetir, aunque la gente no... Creo que no se entiende bien del todo el crowdfunding en España. Yo no hago nada más que decir que no hay ningún problema en que me sugieran cosas. Es decir, yo sé lo que a mí me gusta. A mí me gustan los monos, los extraterrestres y las arrugas de los viejos. Pero no tiene por qué ser lo que quieran ver esta generación. Entonces, yo intento ser permeable a los intereses de las personas que van a hacer de mecenas. Y eso, evidentemente, no podría ocurrir si el libro lo hago yo en solitario y en mi casita y ya está terminado cuando lo voy a vender. Entonces, la oportunidad del crowdfunding es eso. Y aparte, que a mí me parece que el crowdfunding va el dinero donde tiene que ir. Si yo hiciese el dinero en una editorial, el dinero no iba a ir a la calidad del libro, iba a ir a muchos otros sitios. Sí, esa es otra cosa que te quería preguntar, que ¿por qué no un inversor privado o trabajar con una editorial directamente? Las editoriales ahora, lo digo con conocimiento de causa, tengo una novela escrita que he pasado a editoriales, escribí el libro antiguo hace 10 años que es un ensayo. Las editoriales ahora ya no quieren grandes ventas. Es decir, ahora una editorial se puede mantener con, imagínate, 200.000 libros vendidos. Antes lo que hacían es que tenían a 5 o 6 autores y vendían esos 200.000 libros entre 5 o 6 autores. Ahora, por cómo son las impresiones, que bueno, es lo mismo que el crowdfunding, yo voy a poder pedir 300 impresiones del libro y ya está, 150, 180. Ahora, como son la impresión, que es mucho más barata, lo que ocurre es que ellos quieren seguir vendiendo esos 200.000 libros, o los que sea, supongo que el planeta serán muchos más, ¿no? Pero vamos, 200.000 libros al año, pero no les importa si son con 100, 200 o 500 autores. Entonces la cuestión está en que ellos lo que venden es papel con garabatos dentro. Pero no es mi idea. Ya. Mi idea es hacer un libro que sea lo mejor posible y lo más educativo, lo más didáctico para la gente que le guste esto. Aunque la gente esté empezando, es decir, tampoco es que vayan a tener que hacer hasta el final, pero lo más didáctico posible. Y la mejor forma de quitar dinero a esto, bueno, editoriales me impiden a lo mejor la calidad de
del papel, la calidad de la portada. Un control que no quieres, quizá, claro, que tengas. Si nos quitamos intermediarios, si no, mejor, está claro. Será mejor. Sí, sí, sí. Entonces, esa es la idea, aunque a mí me está costando. Es decir, yo he pensado que serán como 3 o 4 meses hacerlo, pero es que ya llevo un mes y pico de pre-campaña y campaña. Es decir, que es un poco extenuante, pero bueno, todo por ello. Bueno, pues a ver si lo Y conseguimos. por cierto, todos los mecenas tendrán su nombre en el libro. Es decir, que dentro de 10 años, cuando alguien quisiese ver el libro y lo comprase en Amazon, estaría el nombre de los mecenas siempre. Estupendo. Eso. ¿Tú, Arturo, sabes lo que es el cosplay? ¿Conoces el cosplay? Sé lo que es el cosplay y he hecho cosplay para mi hijo y además ha hecho un gran cambio en el maquillaje de efectos especiales el cosplay. ¿Por qué? Porque hay empresas de cosplay que han terminado haciendo cosas para películas. Sí, sí, es verdad. Y las técnicas que se utilizan, es decir, el maquillador de efectos especiales o la gente que hacía efectos y trajes sobre todo, muchas veces tenía un concepto bastante más rígido que el que tiene el cosplay. Y hay muchos materiales que están yendo del cosplay hacia efectos especiales. Nosotros a lo mejor, como esto empieza como un hobby y con hazlo como puedas y luego vas aprendiendo sobre la marcha un montonazo de cosas, quizás somos más flexibles en las técnicas, en la forma de llegar a cómo conseguir X resultado. O sí, no tenemos igual ese corsé de es que tiene que ser así porque la técnica es así porque me lo han enseñado así. Sí. Yo necesito llegar a esto, a ver cómo lo hago. Vamos a investigar y vamos a descubrir. Así es, y de verdad, o sea, yo sí que sé de lo que es el cosplay, he comprado libros de cosplay. Has envuelto el brazo en papel en film, con cinta. Sí, eso tengo que decir que eso no viene del cosplay. Eso viene, no, totalmente. Eso viene desde hace muchísimos años sí. de las mediciones de las pelucas. Que es como se miden las pelucas. Antes se hacía incluso con tela o con... Pero la cuestión está en que es cierto que también lo hemos hecho. Claro. Es decir, y de hecho ahora cuando se hacen prótesis planas, muchas veces lo que haces es que pones papel o lo que sea para dibujar más o menos dónde deberías de hacer. A lo mejor no en el actor, a lo mejor en el molde, pero mucha gente toma mediciones de ese estilo. Sí. ¿Qué crees que el mundo del cosplay puede coger puede aprovechar de tu libro? Bueno, en de el este libro, proyecto que tienes. De momento, lo primero es que en cosplay se utiliza muchísimo más, por ejemplo, el 3D que en efectos de maquillaje. Hay grandes empresas de efectos especiales que utilizan 3D y hay muchas otras grandes empresas que están bastante en contra. Es decir, que el 3D se va a hablar en el libro, se va a hablar de impresión, se va a hablar de cómo hacer dentaduras. Una de las formas más sencillas de cómo cambiar un personaje, tú te puedes pintar, no tienes dinero para hacer unas prótesis, pero te puedes hacer una dentadura y cambiar las facciones de la cara. Es decir, un orco nunca será un orco, es una dentadura. Eso es así. Puede haber una dentadura externa, pero bueno, se hablará de aplicaciones sencillas de prótesis. Las prótesis no tienen por qué estar pegadas. Tú puedes hacer, o sea, por ejemplo, los primeros pies de Hobbit que se hicieron en El Señor de los Anillos estaban pegados, eran de espuma de látex. Los siguientes eran unos calcetines en el Hobbit eran unos calcetines hasta más arriba de la rodilla, que se podía poner cada vez el actor de silicona. Es decir, que hay cosas que se pueden utilizar. Y luego, por ejemplo, escultura. La parte más grande del libro es la parte de escultura. Tú puedes querer una máscara que no sea una máscara de látex, no hay ningún problema, que no sea pegada a tu piel, pero hay que modelarla. Entonces, esa parte es muy importante. Y luego, pintar. Por ejemplo, yo creo que el cosplay tiene unas técnicas muy concretas, ¿no? Y hay como distintas escuelas, por decirlo así, distintos estilos, en los que, por ejemplo, pues puedes ver cosplay que están pintados para que parezcan Arcane. Sí. ¿No? O que estén para que parezcan un videojuego, más pero cartoon, un videojuego, claro. No es una pintura realista. Pero hay otros, pues que están cromados, que se parecen, pues yo espero que dentro de unos años muchísima gente quiera disfrazarse de cosplay de los personajes de mi novela, pero serán personajes más realistas. Entonces, hay partes en las que la gente que hace cosplay un poco más realista sí que puede ayudar. Y lo mismo al contrario. Es decir, lo mismo al contrario. La gente de maquillaje podría aprender muchas cosas de cosplay. En mi caso el libro hablará sobre eso, pero para los maquilladores echad un vistazo a la gente de cosplay. Es verdad que toda la parte de maquillaje a mí me parece muy importante a la hora de caracterizarse de un montonazo de personajes, pero es una parte que yo apenas veo en el cosplay. No sé si es porque
no se conoce, no se sabe, es más complicado acceder, es más caro, quizás por eso, pero sí que yo ahí veo una carencia de... No se suele ver gente con prótesis. Claro, realmente en el cosplay hay mucho maquillaje, porque Lo hay. sobre todo para simular facciones de personajes japoneses o de otra procedencia y demás, da igual. Pero lo que nosotros sí que notamos mucha carencia es, por ejemplo, yo que sé, vas de un personaje que es un elfo y en vez de... Al igual que has trabajado y has creado la armadura desde cero, esas orejas, pues a lo mejor has ido al partifiesta, te has comprado unas y te las pones. O incluso a lo mejor las has hecho, pero simplemente te las pones y no están nada integradas y... Sí. Y yo creo que sí que hay inquietud, porque la gente sí que dice, sí, pues son unas prótesis que yo he hecho, que no sé cuál, pero como que no se va más allá. Y yo creo que ahí es donde tu libro encaja. puede ayudar muchísimo Claro. a... Entra perfectamente. O sea, a ver, hay partes... Yo repito, o sea, las dentaduras, por ejemplo, es una parte que es primordial, pero es que las prótesis planas son sencillas. Yo lo llamo el autotune del maquillaje. Claro, sí. Sí. Pero son cosas sencillas y que se pueden utilizar para eso. Por ejemplo, aprender a hacerte tus propios tatuajes, También. ¿no? Es decir, que Superimportante, inicialmente muy no estaban en interesante. el libro, pero se puede explicar cómo hacer tatuajes. Entonces la cuestión está en que sí, cualquier conocimiento vale. Y luego hay que entender, esto sí que es así, y es que el cosplay ha salido de las capacidades artísticas que se utilizaban sobre todo en cine. Es decir, está muy guay una armadura de cartón de Iron Man, y hay algunas que son increíbles. Sí. Pero si esa persona pudiese hacerlo en fibra de carbono, preferiría que fuese de fibra de carbono. Con esto me quiero decir que lo que están haciendo es imitar a lo que ven muchas veces en películas, Totalmente, o sea, sí. en vídeos, en videojuegos o en cómics. Pero están imitando, es decir, es como un poco el abuelito. El abuelito del cine es el abuelito del cosplay. Y sí tiene cosas que mostrar, evidentemente. Es decir, que por ejemplo, te puedes hacer una máscara de ogro, cómo picar el pelo, cómo dejar el pelo bien bonito. O sea, Sí. yo qué sé. Sí, yo ahí en el tema, pues sí, de máscaras sobre todo, veo, pues lo que decíamos, inquietud, pero como que limitación. Pero yo creo que es limitación por conocimiento, porque Sí, puede ser. no es fácil encontrar material de buena calidad, porque pues sí, al final en el mundo del cosplay la gente, por norma general, no se hace cursos profesionales de Claro. cosas, sino que pues YouTube y a probar y apañarse. Y yo creo que sí que hay una falta, hay una carencia de conocimiento de calidad para poder hacer las cosas de una mejor manera, quizá. Sí, y te podría decir también que incluso, por ejemplo, en España, cuando se va a tiendas especializadas, a lo mejor ni siquiera les pueden dar las instrucciones correctas. Es decir, hay una gran ignorancia en cómo se utilizan los materiales. Sí. Los materiales en cine, en maquillaje de efectos, lo que sí que somos es bastante outcast. Y utilizamos las cosas un poco de maneras muchas veces distintas. No es todo como era Bellas Artes. Entonces, un pequeño empujoncito creo que podría. Es decir, es difícil que tú vayas a una tienda de depósito dental y digas, me voy a hacer una dentadura para un cosplay. No te van a poder enseñar, pero sí puede haber unos conocimientos para hacerlo. Entonces, sí se puede. Yo creo que sí. Pues en nuestras redes dejamos ahí un pequeño buzón de preguntas por si alguien, bueno, comentamos que te íbamos a hacer una entrevista y por si alguien quería, yo que sé, tenía curiosidad por cualquier cosa, y sí que nos han dejado algunas preguntitas, así que te las voy a hacer. Esta me parece muy interesante porque es muy del mundo del cosplay y nos preguntan si se pueden hacer prótesis básicas aunque no tengas material profesional para hacerlas. Sí. De momento hay que recordar que el látex está ahí y que el látex se utilizaba en cine. Es decir, en su momento fue un material profesional. Hay cosas como la espuma de poliuretano, hay cosas un poquito más complicadas. Por ejemplo, ¿cuánta gente conoce las máscaras de silicona de estas que te puedes poner y que más o menos se mueven? Pues eso. Es decir, que es cierto que tienes que tener un cierto conocimiento, pero me cago en la leche. Hay algunos cosplays que dices, te has tirado meses para hacer eso. En esos mismos meses, con toda seguridad, podrías hacer estas cosas. Sí, hay material. Hay material, pero vamos, muchísimo. Se podrían hacer hasta cosas rígidas. Es decir, tú puedes tener, pues lo que decíamos de unas orejas de elfo, aunque fuesen rígidas, no pasaría nada. Pero que sí que hay materiales. Yo creo que en España
hay tiendas más que de sobra para poder comprar. Y por último, te queríamos preguntar cómo tienes un poco organizado el taller. Bueno, ahora mismo hay como dos tendencias. Está la gente que le gusta especializarse en una cosa y la gente que le gusta saber un poco de todo. Yo soy de la gente que le gusta saber un poco de todo. Así que los trabajadores y trabajadoras que trabajan para mí, valga la redundancia, son más de las personas que aprenden a hacer un poquito de todo. Tenemos alguna persona que se le da mejor unas cosas que otra y que suelen hacer esa cosa, pero no significa que no hagan otra. Así que no hay departamentos que se dividan y que no sean permeables. Yo creo que cuando un escultor hace un modelado tiene que saber cómo se va a hacer ese molde, porque es parte del proceso. Y cuando la persona que hace el molde tiene que saber cómo se van a hacer las prótesis, porque yo puedo hacer un molde de mierda que nadie es capaz de llenarlo, limpiarle las manos y decir, bueno, otro que lo llene. El marrón para otro. Claro, entonces a mí particularmente me parece que la especialización es un signo de la mediocridad. Ups. Y creo que es mejor estar más abierto al conocimiento. De hecho, es que poner barreras es algo que no las tiene. El maquillador tiene que saber poner pelo, aunque no sepa peinar de los años 20, pero tiene que saber poner pelo, tiene que saber maquillar, tiene que saber cómo se modela y demás. Al final es un todo, no es solo... O sea, sí, es un todo. Yo creo que es así. Es mi opinión, es como he crecido y es como trabajo. Mi concepto de saber de todo es la base de este libro. Es decir, yo no quiero hacer un libro de especialidades, yo quiero hacer un libro general y particularmente creo que mi perfil de artista es perfecto porque yo puedo hacer desde el dibujo en lapicero hasta el último acabado final. Habrá gente que individualmente sea capaz de ser mejor que yo en todos los departamentos, pero muy poquita gente hay que es capaz de hacer desde el principio a fin un personaje de prótesis. Entonces estamos hablando de un libro muy completo, desde el principio de todo hasta el final de todo, para aprender todo el proceso. Que luego te gusta más una cosa, se te da mejor otra, lo que sea, pero que sepas absolutamente todos los pasos. Yo por eso he dicho lo de la mediocridad, porque me quiero referir a que si tú empiezas a aprender una cosa, pero solo te enteras, eso es como que me parece una mente un poco pequeña. Es como que avanza. Sí. Por ejemplo, a mí misma siempre me he definido como poco de todo y mucho de nada. Me gusta abarcar tantas cosas y saber tanto de todo que al final pues tampoco me especializo en nada, porque me gusta todo y todo el proceso y todos los pasos. También hay que entender lo que mejor se te da, porque no puedes ser bueno absolutamente en todo, pero tienes la necesidad de saber del resto. Tú tienes que ser capaz de conocer el lenguaje de todas las personas que trabajan en el taller. Y no solo eso, el encerrarte y estar en tu propia burbujita me parece peor que ampliar el concepto. Totalmente, además, bueno, volviendo un poco al cosplay, al final mucha gente nos lo dice, es que al final vosotros tenéis que maquillar, tenéis que trabajar el cuero, tenéis que... Pues sí, al final cosemos, hacemos moldes, nos maquillamos, peinamos pelucas, tengo que hacer zapatos, pues hago zapatos. O sea, aquí cota de malla, lo que haga falta. Entonces, pues sí, al final la parte de maquillaje obviamente también es una parte súper importante que hay que conocer y hay que saber hacerlo. El cosplay se parece muchísimo al maquillaje de efectos. O sea, tenemos una raíz común muy cercana. Es decir, lo que hay en cine ya es cosplay. Sí. O sea, lo llamamos de otra manera, totalmente. El cine es cosplay. El cine son personajes de ficción, el cosplay es imitación de... O sea, al final sí, traer a la realidad es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Con otro nombre, pero... Sí, pero que es lo mismo, porque lo que hay en las películas no tiene siempre por qué ser real. Sí. Es decir, las espadas pueden ser de plástico, es exactamente igual. Sí. Igual. Bueno, pues hemos terminado esta parte de entrevista a Arturo Balseiro y bueno, dejamos todos los links de todo en la caja de la descripción para que podáis echar un ojo al crowdfunding, para que os animéis a apoyar este proyecto. Y yo creo, Arturo, que te voy a pedir, a ver si me puedes, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar, a ver si me puedes, no sé, poner una herida, me puedes rajar la cara o algo chulo así que me puedas hacer. ¿Cómo lo ves? Vamos a ello. Sí. Sí, hombre, sí. Vale, pues... pasamos al taller entonces. Venga, perfecto. Vale, ya hemos terminado con la entrevista y os hemos dicho que íbamos a ir al taller y sí, vamos a ir al taller, pero tenemos que gestionar algunas cosillas, o sea que lo vamos a dejar para el próximo vídeo y va a ser alucinante. Vamos a ver si Arturo le pone cositas por aquí encima
a Helen. Vais a ver lo guapa que me va a dejar. Sí. Guapa y purulenta. Pero va a molar muchísimo, vais a conocer algunos de los productos y algunas de las técnicas que maneja Arturo para poder aplicar prótesis y demás, y va a servir de pequeño aperitivo para que veáis algo del libro que estamos tratando de que se consiga financiar, así que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y chao. Tiene tus mismos cascos. Hombre, que funciona muy bien. Sí, O sea, para el precio que tienen, a mí me van bien. yo los tengo, yo que sé, que pueden tener 10 años. 10 años, los míos no, espero que me duren 10 años. Sí, sí, bueno, yo no los utilizo todos los días, pero los utilizo bastante. Están empezando ya... Bueno, le tuve que cambiar las pilas.